nuestro invitado de hoy, que es el licenciado Fauntly Garrido Coman, conversando, él y yo antes de esta entrevista, tenemos muchos amigos en común y es el candidato a la vicepresidencia de mi muy querido amigo Eduardo Estrella Virella. Así es que con mucho gusto presento a ustedes este joven profesional que se dedica al campo de la educación privada y que le gusta mucho Santiago y nos visita y va a participar en varios programas de televisión. Me da mucho gusto presentarlo porque es un hombre joven que está incidiendo en la política, es un valor a tomar en cuenta y vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos para que aquellos que están buscando un espacio donde se sientan cómodos, pues escuchen cuáles son las propuestas fundamentales de Dominicanos por el Cambio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme, por tenerme por acá. Muy a gusto de estar en su programa y aquí obviamente en la ciudad de Santiago, que es prácticamente mi segunda casa. Como usted sabe, nosotros tenemos acá también instituciones y obviamente tenemos al ingeniero Eduardo Estrella acá, que también es cibaeño, ¿no? Él es el que dirige y es propietario de Nuevo Horizonte, es bueno decirlo, sí, ¿verdad? El Colegio New Horizons. Esa es mi vida de civil, sí. no de político. Sí. Ciertamente... Pero Fauntly, cuando usted habla de político, ¿cómo se decide a participar en una candidatura importante? Porque no estamos hablando de una regiduría, estamos hablando del candidato vicepresidencial de Dominicanos por el Cambio. Bueno, para mí es un honor, es un reto el que mis compañeros de partido me hayan elegido en el Consejo Político nuestro y que el ingeniero Eduardo Estrella haya decidido secundar esa moción y apoyar mi candidatura. Yo entiendo que la nación dominicana es una nación que está actualmente vacía de liderazgo, de un liderazgo genuino, de un liderazgo auténtico y de un liderazgo propositivo. A nosotros nos parece que la nación dominicana tiene actualmente mucho camino por recorrer en términos de transformar su realidad y que para ese proceso de transformación los partidos tradicionales están ocupando un espacio porque tienen el control financiero, porque tienen el control mediático, pero no tienen la legitimidad del discurso y del accionar público. Tenemos unos partidos que no han podido con sus acciones secundar su discurso, no han podido con sus acciones resolver los problemas fundamentales de nuestro país. Es absurdo que nosotros tengamos un país donde más de 3 millones de personas vivan con menos de 70 pesos diarios. Es absurdo que nosotros tengamos un país donde el gobierno gasta 4 veces en la seguridad de 11 kilómetros de tren subterráneo lo que gasta en los 370 kilómetros de frontera que tenemos con Haití. Es absurdo que tengamos un país donde el sector educación está totalmente malogrado y donde nuestros niños y niñas no tienen acceso a una educación digna, donde el 50% de los niños y niñas que están hoy en día entre sexto y octavo curso no van a poder ingresar al bachillerato. Y de ese otro 50% que sí ingresa al bachillerato, el 40% no lo termina. Y no tenemos un gobierno capaz de brindarle soluciones a esos niños y niñas. O sea, sencillamente lo dejamos en el abandono. Entonces yo creo que hay un espacio que obligatoriamente nosotros los jóvenes, las personas que entendemos que sí tenemos cosas que aportar a nuestra sociedad, tenemos que ocupar. Y me siento muy orgulloso y agradecido que el Partido Dominicanos por el Cambio, mi partido, me haya brindado a mí esa oportunidad. Mucha gente, los analistas políticos, entienden, y yo creo que es válida la pregunta, y saludo a Claudio Marte, que está en el estudio, entienden que las organizaciones políticas emergentes, como se le llama a los grupos, por ejemplo, al partido que usted también representa, están forzando una segunda vuelta y el país no quiere una segunda vuelta. ¿Qué ustedes podrían decir? Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que el país genuinamente no quiere
apostar por el liderazgo tradicional. Y la única manera que tienen los dominicanos de expresar esa inconformidad es votando por un partido emergente como Dominicanos por el Cambio, para obligar a ese partido que vaya a resultar ganador de los dos partidos mayoritarios. Porque cuando tú tienes dos partidos que avasallan con el 99% de los recursos, el partido de gobierno tiene 3 candidatos en la calle y tiene más de 20 ministerios en la calle haciendo campaña política a favor de su partido. Y el segundo partido mayoritario, el PRD, tiene síndicos, tiene ayuntamientos, tiene diputados, tiene todo un tinglado y un armazón para también promover la candidatura de su partido. Entonces, la nación dominicana, como lo ha expresado en las encuestas, el 50% de los dominicanos no quiere a ninguno de esos dos partidos mayoritarios. ¿En cuál encuesta? En las que te dicen a ti que tú tienes un 30% de abstención y un 18% de indecisos. Porque, por ejemplo, Gallup Ajá. da ganador al licenciado Medina con un pero 51%. Correcto, de los que van a votar, de los que dicen que van a votar, y fíjate que ahí tú no tienes prácticamente, no tienes abstención y tienen de indeciso muy poco. De los que ellos dicen que van a votar, de los 1000 y tantos que ellos encuestan, que dicen que van a votar, en algunas encuestas se gana Danilo, en otras gana Hipólito, perfecto. Pero yo te estoy hablando de la generalidad, de los 6,5 millones de dominicanos que pudiesen ir a votar, que tienen el derecho, porque tienen la mayoría de edad y son dominicanos propiamente, tanto en República Dominicana como en el extranjero. Hay un 30% que se va a abstener de ir a las urnas y hay un 18% que no quiere a ninguno de los dos partidos mayoritarios o que está totalmente indeciso, que no ha dicho qué quiere. Entonces, nosotros lo que le decimos a la nación dominicana es que cuando se force a una segunda vuelta, entonces nosotros, los partidos minoritarios, los partidos emergentes, que resultemos posicionados con suficiente poder para actuar, vamos a forzar a esos partidos mayoritarios a una negociación propositiva. Lo vamos a forzar a que se sienten en la mesa y nos digan de manera verídica qué es lo que piensan hacer. Porque hasta el día de hoy ninguno de los partidos mayoritarios le ha dicho a la nación dominicana qué piensa hacer. Lo que tú tienes es una campaña mediática iconográfica. O sea, tú tienes figuras, fotos, muchas fotos. 2.600 vallas en diciembre habían de las grandes. Si tú tomas ahora mismo el elevado aquí de la entrada a Santiago, no queda espacio ni para el bombillo de los postes de luz, porque está todo lleno de fotos. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que verdaderamente van a hacer? ¿Por qué no se atreven a ir a un diálogo, a un debate? ¿Por qué no son capaces de proponer algo? ¿Alguien ha escuchado a la primera dama proponiendo? ¿Alguien ha escuchado? Pero ella no es la candidata presidencial. Perfecto, pero mire, yo soy el vicepresidencial y estoy aquí proponiendo. Entonces, se supone que el presidencial y el vicepresidencial proponen que tú... Pero yo la escuché a ella, la escuché en una entrevista que le hicieron en ocasión del día de su cumpleaños. Y propuso. El día de su cumpleaños propuso. Sí. Digo, en esa entrevista necesitamos que proponga los otros 364 días del año. Y que las propuestas de, por ejemplo, el candidato a la presidencia del partido de gobierno, las propuestas que hagan, uno pueda verlas con números y decir, mira, sí son ciertas. Porque cuando Danilo Medina nos dice a nosotros que quiere pasar al sector turismo de 4,5 millones de turistas a 10 millones de turistas, para que esas 10 millones de bocas compren y consuman productos dominicanos, estadísticamente está demostrado, ya le han demostrado economistas que no son ni siquiera políticos, que con el crecimiento económico nacional y extranjero del turismo, del sector turismo, esa es una cifra difícil de alcanzar. Pero más aún, yo le digo a ese candidato, caramba, pero ¿por qué tenemos que venderle solamente a 10 millones de turistas que nos visiten? ¿No es mejor venderle a los 7,000 millones de habitantes que viven fuera de la República Dominicana? Usted dice, haciendo énfasis en la agricultura. En las exportaciones. Cuando Danilo Medina dice que el sector turismo es el motor de la economía, no. En ningún país del mundo el país se ha desarrollado en base a turismo. Los países se desarrollan en base a manufactura, sector industrial exportador. Taiwán se desarrolló con un sector exportador fuerte y un sector agrícola fuerte. Pero nosotros no vamos en auxilio del agricultor. Ellos no le hablan de un seguro de cosecha. Ellos no le hablan de un financiamiento claro al sector exportador. Ellos no le hablan de un financiamiento para el sector agrícola. Ellos no hablan de crear un banco de exportaciones dominicano. Ellos no le hablan de especializar los fondos de Petrocaribe, como lo hizo Honduras y como lo está ahora mismo debatiendo El Salvador. No,
Esos fondos de Petrocaribe, esa deuda externa que ya va a sobrepasar los 2.000 millones de dólares, la hemos quemado. La hemos quemado en la fiesta electorera de garantizarnos el control del Congreso, el control de los ayuntamientos y el control del Estado. Pero esa deuda la va a pagar la nación dominicana y la vamos a pagar con creces porque no hemos hecho nada con ese dinero. Honduras, ¿qué dice? No, el 50% de esos recursos. ¿Y qué dice el Partido Dominicano por el Cambio? ¿Qué dice Eduardo Estrella? ¿Qué dice Fanny Garrido? El 50% de los recursos de Petrocaribe tienen que ir a educación. El 25% de los recursos de Petrocaribe tienen que ir al sector agropecuario para crear un fondo para que nosotros tengamos un seguro de cosecha. Y el otro 25% tiene que ir al empleo, porque nosotros tenemos que crear microempresas, porque las naciones que se desarrollan son naciones donde el 70% del empleo es microempresario. Pero ¿qué tenemos en República Dominicana? Que de 100 dominicanos que tienen la posibilidad de trabajar, 57 trabajan en el sector informal. ¿Son chiriperos o son personas que no tienen un trabajo fijo? La pregunta última que le hago, yo creo que es muy válida. A nosotros nos parece, viendo desde fuera, que estos grupos emergentes que han hecho un trabajo amplio para estas elecciones y han participado una que otra antes de estas elecciones, los números revelan que no crecen. Ajá. Entonces, hay algo divorciado en el discurso con la mayoría del pueblo. El problema es financiero, el problema es mediático. El problema es de trabajar un liderazgo desde afuera. Nosotros tenemos que construir un liderazgo nuevo, un liderazgo joven. Y eso es lo que yo le digo a la gente que tiene de oportunidad el Partido Dominicano por el Cambio. Que en la figura mía, por ejemplo, le está demostrando a la nación dominicana, Eduardo Estrella le está demostrando a la nación dominicana, que donde hay valores genuinos, donde hay gente que tiene la capacidad de hacer las cosas diferentes, de velar por los genuinos intereses de nuestro país, en el Partido Dominicano por el Cambio tiene un espacio, que no lo va a tener en los otros partidos, porque los otros partidos son mesiánicos y son partidos que ya están anquilosados por el compromiso político en el cual han actuado, que no es la realidad del Partido Dominicano por el Cambio. Ahora, cambiar, transformar al ser político dominicano es un esfuerzo titánico. Es un esfuerzo que no lo vamos a lograr con un partido joven como Dominicano por el Cambio, que apenas tiene 2 años, en estas elecciones. Pero nosotros pretendemos, perdónenme, en estas elecciones, dar el primer golpe. Y lo que yo le digo a todo el mundo es que las elecciones, que el fogón de las elecciones en el Partido Dominicano por el Cambio no se va a enfriar el 25 de junio. Cuando aquí el 25 de junio se decida quién va a ser el partido que va a gobernar, van a tener oposición propositiva de parte del Partido Dominicano por el Cambio durante 4 años. ¿Cuál sería el término porcentual de votantes que ustedes creen que les favorecería? Nosotros que aspiramos a tener suficientes votos para provocar la segunda vuelta y para llenar el espacio de aquella población dominicana que entiende que los que están actualmente y los que estuvieron en el pasado no los representan de una manera digna, para que nos den a nosotros la posibilidad de hacer oposición, porque ese partido que resulte ganador el 24 de junio va a tener necesariamente que sentarse en la mesa del diálogo con el Partido Dominicano por el Cambio, con Eduardo Estrella y con Fanny Garrido, y en esa mesa del diálogo va a tener que hacer compromisos y va a tener que cumplir con esos compromisos a partir de esa fecha. Distinto a lo que ha ocurrido en el pasado, donde los partidos minoritarios sencillamente quieren decir, no, nosotros no vamos a negociar, nosotros no vamos a bailar. No, nosotros tenemos que, como dominicanos responsables, que presionar y que causar un cambio, que causar una transformación, que obligar que si Danilo Medina no estaba pensando en el sector exportador, nosotros lo vamos a obligar a pensar en el sector exportador. Si Danilo Medina no estaba pensando en transformar la Policía Nacional, nosotros lo vamos a obligar a transformar la Policía Nacional. Si Hipólito Mejía no estaba pensando en el sector agropecuario, pero no en el sector agropecuario de la chabacanería y de la canchanchanería y de decir fulano es amigo mío y por eso yo lo voy a favorecer, no. Es real y efectivamente concatenar la cadena productiva. Es crear los mecanismos para que ese agricultor pueda traer su producto él mismo, conozca los precios, pueda montarlo en un furgón y venderlo en Nueva York. A los dominicanos que están allá, que están ansiosos por tener productos dominicanos, pero no lo tienen hoy en día, porque aquí no se ha creado la oportunidad para eso. O
O sea, nosotros tenemos ya de por sí unos mercados ganados enormes, pero no somos capaces de ir a ganar una política clara para hacerlo. Yo